¿Qué tal, amigos y hermanos en la fe? Que el Señor los bendiga. En este día quiero compartirte acerca de un principio muy importante que tenemos que aplicar en nuestra vida. Y siempre pensé que este es uno de los más difíciles o uno de los que más le cuesta a las personas poder establecer en su vida. Este es el orden, el principio del orden. Dios es un Dios de orden. Génesis capítulo 1, versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Lo primero que Dios hizo, antes de empezar a formar las cosas y a hacer las cosas, Dios primero tuvo que establecer el orden en la tierra. La tierra era un caos. Y dice que empezó a separar los mares, las aguas de la tierra, y empezó a formar los mares, empezó a formar los continentes, los ríos, el día, la noche, la luz, las tinieblas, la oscuridad. Bueno, empezó Dios a poner un orden y a establecer un orden. Y así es como Dios trabaja y así es como Dios empieza a trabajar en nuestra vida. Cuando nosotros llegamos al camino del Señor y empezamos a caminar y a transitar, Dios empieza a poner orden en nuestra vida, pero también es muy importante que cada uno de nosotros entendamos que tenemos la responsabilidad de afirmar este principio en nuestra vida. Dios hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. Entonces, tenemos que aprender a poner orden y a ver cuáles son las prioridades en nuestra vida. Porque orden tiene que ver con eso, tiene que ver con poner cosas en su lugar, y poner cosas en su lugar tiene que ver con establecer prioridades ante los ojos de Dios en nuestra vida, ¿verdad? En nuestra vida. ¿Qué es el orden? El orden es una situación de normalidad o funcionamiento correcto de algo o alguien. Y esto se pronuncia en el tiempo. O sea, poner orden no es que vos vas a poner orden un solo día en tu vida, sino que establecer un orden tiene que ver con que podamos en nuestra vida ordenar todas las cosas para que todas las cosas funcionen y fluyan correctamente y prolongadamente a lo largo del tiempo. O sea, poner orden en nuestra vida no se trata de hacer algo simplemente por un día, sino que lo tenemos que hacer pensando de que lo estamos haciendo para el resto de nuestra vida, para cada día de nuestra vida. Entonces, eso es lo que Dios anhela y lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que podamos realmente establecer orden en nuestra vida. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, aquí el apóstol Pablo escribe a estos hermanos de Tesalónica, y es muy, muy importante lo que él describe aquí en esta parte de la Biblia. Dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que ha recibido de nosotros. Y el apóstol Pablo, cuando escribe esto, estaba él preocupado viendo realmente cómo los cristianos y las personas que estaban estableciendo en su vida y luchando por poner un orden en su vida, al tener convivencia con personas que vivían desordenadamente, esto causaba, ¿no?, un peligro, porque es muy fácil ser influenciados. Y la pregunta es esta: ¿somos personas de influencia para otros? Así como hemos podido establecer un orden en nuestra vida, ¿podemos influenciar a otros para que otros establezcan orden en su vida? ¿O somos personas influenciadas y el desorden de otro entra a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestras costumbres? Esa es la gran pregunta que hoy tendremos que hacernos acerca de este principio. ¿Cómo te ves? ¿Sos una persona ordenada en todas las cosas? ¿O sos una persona que vive en medio del desorden? Y ahora te tiro algunos principios más que tienen que ver con esto. Lo primero que tenemos que saber es que tenemos que ser agente de cambio. ¿Qué es un agente de cambio? Es aquel que está dispuesto a provocar un cambio. Para que haya un cambio en tu vida, lo primero que tienes que hacer es un análisis personal acerca de cuáles son las cosas que están en orden y las cosas que no están en orden conforme a la voluntad de Dios.
Porque todo lo que vemos y todo lo que vivimos en el mundo espiritual se traduce al mundo natural. Si hay orden, si pones en orden tu vida espiritual y tu relación con Dios, va a descender ese orden al nivel natural o al mundo natural. Y ahí es donde empezamos a entender que tiene que ver también con una cuestión de mentalidad. Por eso el apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos que nuestra mente debe ser renovada, nuestros pensamientos deben ser renovados. Entonces no podemos acostumbrarnos a vivir en el desorden, no podemos acostumbrarnos a vivir desordenadamente. Nuestra mente, nuestros pensamientos tienen que ser renovados. No puedo permitir que el desorden de otro ingrese a mi vida. O soy una persona que puede influenciar a otro, o soy una persona muy fácil de influenciar. Y otros con su desorden vienen y entran a mi vida. El desorden de otro se establece en mi vida. Y esto sucede por falta de convicciones. Esto sucede muchas veces por falta de madurez. Entonces tenemos que madurar. Tengo la responsabilidad de decidir hasta qué punto me puedo involucrar con una persona que no vive ordenadamente. Cuando vos ves que el desorden de otro afecta muchísimo tu vida, tienes la decisión en tus manos de decir hasta aquí. Y esto no tiene que ver con dejar de juntarse o con dejar de ver o con dejar de frecuentar. Esto tiene que ver con tomar decisiones en tu vida y establecer un orden en tu vida. El orden que viene del cielo, el orden de Dios. Esto tiene que ver con tener metas claras. Esto tiene que ver con saber a dónde vas. Esto tiene que ver con decidir cuál es el estilo de vida que vas a vivir. ¿Vas a vivir 100% en el camino del Señor? ¿O a un 60, o a un 50, o a un 40%? Y quiero decirte que en el camino del Señor o somos o no somos. Poner orden es establecer prioridades, cada cosa en su lugar. Establecer orden te ayuda a ser más preciso y más efectivo en todo lo que hagas. ¿Qué es ser preciso? Preciso es hacer las cosas excelentemente. ¿Qué es ser eficaz? Es ser productivo. Esto también lo tenemos que traducir a nuestra vida cotidiana, a nuestro trabajo, a nuestros estudios, a nuestras actividades, a todo lo que hagas. ¿Haces las cosas ordenadamente o vivís en medio del desorden? ¿Te movés en medio del desorden? El orden te ayuda a establecer más cosas en menos tiempo. Una persona ordenada en mucho menos tiempo puede establecer muchas más cosas en su vida. Cuando sos un hombre, una mujer ordenado, los principios de Dios son mucho más fáciles de establecer. El orden te ayuda a mantener limpio un lugar. Hablemos primero de nuestra vida. Cuando sos un hombre y una mujer ordenado, mantienes limpia tu vida, lejos de las cosas que te contaminan. Hablemos de tu negocio, de tu casa. En una casa, en un negocio, en un lugar de trabajo donde hay desorden, es mucho más fácil encontrar suciedad. No sé por qué, pero siempre vemos esto. El desorden está asociado a la falta de limpieza también. Lo podemos ver en lo natural y lo podemos ver en el ámbito espiritual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como hijos de Dios? Mira, este punto es muy importante. Tenemos que transmitir el orden. Tenemos que establecer el orden, no solamente en nuestra vida. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a vivir en el orden. Tenemos que enseñar a nuestros empleados a vivir en el orden. Tenemos que enseñar a nuestros compañeros, amigos, qué es el orden. Ahora, no hay mejor forma de enseñarlo que vivirlo, que establecerlo, que realmente sea una realidad en nuestra vida. Porque es muy fácil a veces querer decir y querer enseñar de palabras, pero la mejor forma es enseñarlo con hechos. El orden es algo muy importante en nuestra vida. Cuando sos una persona ordenada,
Podés ganar poco, pero eso poco que ganas se va a multiplicar en tus manos, te va a rendir. Cuando sos un hombre o una mujer desordenada, podés ganar muchísimo y nunca vas a tener, por la falta de orden. El orden es el resultado de, o sea que para que haya orden, primero tiene que haber una acción, tiene que haber un sacrificio, tiene que haber un trabajo previo. Tenés que esforzarte, tenés que alinearte primeramente lo que Dios quiere para tu vida. Y ahí podés establecer el orden en tu hogar, en tu familia, en tus hijos, en tu negocio, en tus actividades, en todo lo que hagas. Entonces, nada puede funcionar bien si no hay orden. El orden es sinónimo de paz y el desorden es sinónimo de caos. ¿Qué te parece? El orden es sinónimo de paz, el desorden es sinónimo de caos. ¿Cómo vives tu vida? ¿Cómo vives y transcurre tu vida, tus días, tu ámbito de trabajo, tu ámbito laboral, tu ámbito familiar? ¿Hay orden? ¿Has podido establecer orden en tu casa? ¿O decir realmente esta palabra trae luz a mi mente y me muestra cuáles son las cosas que tengo que poner en orden en mi vida personal, en mi familia, con mis hijos, en mi trabajo, en mi casa y en todo lo que hago? Te bendigo en este día y declaro en el nombre de Jesús que Dios te da la sabiduría y la capacidad para que puedas establecer el orden de Dios en tu vida